El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El misterio de Babilonia. Vamos a estar en el libro del Apocalipsis, que es nuestro material de estudio. Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 5. Dice así la palabra de Dios. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos a orar. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para exponer el tema y para recibirlo. Padre, gracias te damos. Gracias, Dios, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos leerla. Enséñanos. Y por medio de tu Espíritu Santo, ilumínanos. Abre nuestros ojos. Enséñanos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Y haz que tu palabra haga el efecto que tú esperas, que tú quieres que haga en nuestra vida. Una vez más, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. El misterio de Babilonia. Muy bien, en el libro del Apocalipsis hay varios pasajes muy interesantes. Son difíciles de entender. En realidad, el Apocalipsis es un libro muy avanzado. Tiene información de eventos futuros, aunque ese futuro está más cerca de lo que nos imaginamos. Si usted mira las noticias en los diferentes noticieros que hay en el mundo, nacionales e internacionales, usted se va a dar cuenta de que el mundo está agitado, de que están pasando muchas cosas y que hay gente que no tiene una explicación. Hay, por ejemplo, teorías de conspiración, hay uniones entre ciertos grupos, unos de izquierda, otros de derecha, y hay gente que está tomando partido de un lado o del otro. Hay convulsiones políticas en el mundo ahora mismo. Hay una invasión de una cultura dentro de otra cultura. Hay lo que se llama dentro de la agenda como el wokismo, por ejemplo, que está tratando de, mediante lo que ellos conocen o llaman progresismo, hacer un cambio en la humanidad. Todo esto está dentro del marco del nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial que ya comenzó y entró con paso firme, pero no es un orden conforme al plan de Dios, es un orden conforme a las tinieblas. Estimado amigo, estimado hermano, el tiempo final está llegando a pasos agigantados y pasos firmes. El tiempo final está acercándose cada vez más. Las familias están siendo cada vez más atacadas. Los matrimonios cada vez están siendo más atacados. Están promoviéndose proyectos de ley y leyes que desbaratan la fe. Hay una persecución contra los cristianos prácticamente a nivel mundial. Hay diferentes grados de persecución. Ya lo peor es cuando se les quita la vida. Eso lo podemos ver en los diferentes países en África, donde ser cristiano le ha costado la vida a muchas personas. Estamos viviendo tiempos turbulentos. Hago esta mención especial porque es que el tema que vamos a ver ahora
nos habla del trasfondo espiritual que hay detrás de toda esta turbulencia. Hay muchas cosas en el libro del Apocalipsis que son difíciles de entender. Se requiere tiempo, se requiere oración y ayuno para poder entender lo mínimo, por lo menos lo mínimo de lo que el Señor quiere que sepamos. Nosotros somos el pueblo de Dios y estamos llamados a estudiar estos temas y a exponerlos. Usted está llamado a estar advertido, a estar alerta con las cosas que están pasando, porque no son buenas. Hay mucha convulsión política, recuerde esa palabra, convulsión política. ¿Por qué? Porque ya eso fue anunciado. En el libro del profeta Daniel, el profeta Daniel tuvo en una visión nocturna una profecía que recibió de parte de Dios, en la que los cuatro vientos agitaban el mar de manera violenta. Esto es lo que está pasando. No hay duda de que estamos viviendo días finales. No hay duda de que cualquier plan que usted tenga debe hacerlo pensando que estamos viviendo días finales. Días en que los pastores están siendo atacados con todo. Las iglesias están siendo atacadas con todo. Hay una política internacional que no viene de parte de Dios, de destruir la iglesia, y usted tiene que estar apercibido de eso. Usted tiene que saber lo que cuesta a mucha gente decir que creen en Jesús. Tenemos que estar firmes, tenemos que estar ansiando con todo el corazón esa venida de Cristo Jesús por su iglesia, porque los días son peligrosos. Así lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Lo dice en el capítulo 3. Estamos viviendo días peligrosos, días que son de mucha atención. En realidad, esto no va a mejorar. Y no quisiera decirlo así, pero es que lo que enseña la palabra de Dios no va a mejorar, porque en la medida en que pasen los días, las semanas, los meses y los años, esto va aumentando más, va concentrándose más la inmoralidad, la violencia y el ocultismo. Esos tres pecados se van a acentuar cada vez más. Inmoralidad sexual a todo dar. Violencia de todo tipo. Ocultismo en todas sus expresiones. Brujería, satanismo, chamanería, santería, todo eso. La palabra de Dios es la única que nos puede dar luz en medio de todo lo que está pasando actualmente. En medio de tanta tiniebla, la palabra de Dios. Tus oídos tienen que estar atentos a lo que Dios dice en su palabra, para que no te tome desprevenido el momento cuando el Señor aparezca, el momento en que el Señor venga por su iglesia, para que no te tome desprevenido, para que no te tome distraído. Hay una especie de patrón que se está desarrollando cada vez con más intensidad. Básicamente, la política tiene como meta distorsionar lo que es la ley de Dios. Distorsionar la ley de Dios, cambiar la ley, cambiar los tiempos. Esa es una señal del anticristo. También tiene como meta la sociedad de hoy distraer a los hombres y mujeres, distraer, drogar socialmente a las personas para que no sepan, para que no entiendan qué es lo que está pasando. Y además de eso, fíjese, tenemos entonces distorsionar la ley, distraer las masas y darle espacio a las tinieblas. Tenemos que estar apercibidos. ¿Por qué? Porque el trasfondo de todo lo que estamos viendo, ¿sabe cómo se llama? Babilonia. El trasfondo de lo que estamos viendo se llama Babilonia. Entonces, para que entendamos, para que podamos estar un poquito más aleccionados con respecto a lo que está pasando, vamos a mirar la advertencia que nos da el Señor por medio de su palabra acerca de qué es Babilonia, qué significa, de dónde viene y por qué hace parte de la profecía de los tiempos finales de una forma tan abrumadora. Hay 2 capítulos que hablan acerca de la revelación que Dios le dio al apóstol Juan acerca de esta gran entidad diabólica mundial
histórica a la que nos enfrentamos hoy. Usted tiene que conocerlo, tiene que saberlo. Y nosotros vamos a tratar de exponer hasta donde más podamos. Habrá cosas que todavía faltará tiempo, faltará que el Espíritu Santo lo revele en su momento. Por el momento, miremos lo que hay. Miremos lo que nos tiene la palabra de Dios. Y desde ya le digo que vamos a necesitar diferentes tiempos para ilustrar lo que significa Babilonia a la luz de la palabra de Dios. En la Biblia, exactamente, en la palabra de Dios, Babilonia fue un imperio. Este imperio comenzó con lo que vamos a llamar, o lo que la Biblia llama, porque no somos nosotros, es la palabra de Dios, lo que la Biblia llama la Torre de Babel, y que para mayor claridad le voy a llamar la Torre de Babilonia. La Torre de Babilonia, así conocida, porque es que la Torre de Babel se conoce por la forma como esta gente, como estas personas, dirigidos por Nimrod, un malvado hombre que tenía bajo su cargo todos los demás hombres. Dice la Biblia que este fue el primer hombre poderoso, el primer hombre que se adueñó de las almas de los demás para su beneficio personal, el primer dictador, el primer tirano que se encargó de esclavizar a todos los hombres. Nimrod era un hombre cazador no solo de animales, cazador de personas, y a todos los tenía trabajando para su beneficio personal. Nimrod era un enemigo de la fe, un enemigo de Dios. Hay algunos detalles aquí que, por ejemplo, nos hablan de que Nimrod es uno de los primeros tipos de anticristo que la Biblia menciona. Nimrod. Él era un hombre que, según la tradición, era cazador de animales, tenía en su cuerpo, estaba cubierto con pieles de animales, exactamente de leopardos, tigres, porque él quería mostrarse como algo muy poderoso delante de todos los demás. Era un hombre muy tirano, exigente, y entre las cosas que dice aquí la palabra de Dios, en Génesis capítulo 11, dice que Nimrod era un cazador delante de Jehová. Esta expresión, aunque está en español, cuando la miramos un poquito más de cerca en el idioma original, nos habla de que Nimrod estaba en oposición contra Dios. Delante de Jehová es una forma para referirse a Nimrod como un opositor. La oposición, una palabra que se está usando mucho últimamente, la oposición. Él era el opositor de Dios en ese tiempo. Y bueno, aquí lo tenemos. Dice la Biblia que Cus engendró a Nimrod, estoy en Génesis 10:8, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Entre las cosas que se dice que era un vigoroso cazador delante de Jehová. Esta expresión no era que adoraba al Señor, no. Él desafiaba al Señor, desafiaba a Dios en su humanidad. ¿Qué hace entonces Nimrod? Él decide construir una enorme torre. El objetivo de esta torre era que toda la gente pudiera subir a la torre, llegar al cielo. Imagino que a todos aquellos que ya conocen los pasajes de Isaías 14 estarán pensando, claro, Satanás lo que pensó hacer estando en el cielo cuando dijo, subiré a lo alto, estableceré mi trono allá junto a las estrellas. Este es el mismo pensamiento que tenía Nimrod. Y mucha gente a través de la historia y todavía en el día de hoy este pensamiento sigue invadiendo la mente de aquellos que están lejos de Dios. Así que Nimrod decide reunir a la gente y construir esta famosa Torre de Babel. Entre las cosas que decían las personas y que había en el corazón de Nimrod, porque no podemos separar el capítulo 10 del capítulo 11 de Génesis, él decía, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego.
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, él inventó una nueva forma de construir para poder levantar una torre tan grande en un tiempo donde la ingeniería y la arquitectura todavía eran primitivas. El asunto con esta torre es que había una sola mente, un solo pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento? Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Eso está ahí, Génesis 11:4. Hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, ya Dios, después del diluvio, le había dado la orden a Noé de que debían llenar la tierra. Debían comenzar, debían procrear y debían buscar al Señor en unidad, multiplicarse, llenar la tierra. Esa siempre ha sido la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el pensamiento de Babel? No llenemos la tierra. Más bien vamos a juntarnos, vamos a abortar, vamos a disminuir la gente que nace y vamos a proponernos llegar al cielo, sentarnos en el trono de Dios, echarlo a Él y nosotros seremos los reyes del mundo. Esa es la mentalidad de un babilonio. Así que usted, si está asociando las noticias con todos los movimientos políticos que se han levantado y está viendo lo que dice aquí la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta, ¿dónde está Babilonia hoy? No es algo que haya terminado. Así que el Señor, dice la palabra de Dios, que descendió, una forma retórica para decir, Él estaba mirando lo que los hombres estaban haciendo. Y dice el Señor que como no había forma de quitarles la idea, porque todos eran altamente rebeldes, opositores a Dios. Así que este lado de la oposición, esto no es nuevo, no es algo de la política, eso viene de las tinieblas, eso viene del diablo. Y precisamente su objetivo es dividir para poder destruir. Así que el Señor dice, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así termina la construcción de una enorme torre, la primera gran torre construida por los seres humanos en contra de Dios. Aquí surgen de un solo idioma una cantidad de idiomas y la gente comenzó entonces a dispersarse como Dios lo había ordenado al principio, porque no podían entenderse el uno al otro. Tuvo Dios, este es un juicio, tuvo Dios que derramar este juicio sobre el idioma que hablaban los hombres para que pudieran cesar en sus corazones de lo que tenían planeado hacer. Imagínense, un nombre, una torre, una ciudad, todo esto en contra de Dios. Y así dice el texto aquí que así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahora viene aquí un detalle muy importante. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. El nombre de la ciudad fue Babel. El nombre de esta ciudad era Babel por varios motivos. Babel, por su significado, es una palabra que tiene una pronunciación prácticamente igual, pero de acuerdo a su uso tiene diferente significado. Babel en ese momento significaba puerta al cielo. Pero cuando Dios desciende y confunde, entonces el significado del nombre de la ciudad viene a ser confusión. En nuestro idioma estas dos formas suenan distinto, pero en el idioma original sonaban parecido. ¿Qué hace entonces el Señor? El Señor confunde la lengua, el idioma de todos los que estaban allí y comenzaron entonces a dispersarse de acuerdo a como Dios les ordenó. Ellos no estaban obedeciendo su corazón, sino la orden de Dios.
De esta forma comienza, podríamos decir, en sentido espiritual, un imperio espiritual. ¿Cómo se llamó ese imperio? El imperio de Babel. Babilonia es la forma de referirse a los que pertenecen a Babel. Como decir Colombia, colombianos. Entonces, este imperio que aquí aparentemente, físicamente cesó, pero espiritualmente ya había comenzado. Ese espíritu inmundo que levantó a Nimrod y a todos los hombres que estaban con él, ese espíritu permaneció. Nimrod murió, pero el espíritu que dominaba a Nimrod continuó. Hay una especie de tradición que enseña de que Nimrod tenía a su esposa, pero Nimrod no pudo tener hijos. Es una tradición que le da como sentido al inicio del imperio babilónico. La esposa de Nimrod supuestamente se llamaba Semíramis. Así que Semíramis queda embarazada después de la muerte de su esposo. Cuando su esposo muere, ella pues no tiene hijos. Y la tradición enseña que ella, para poder mantenerse en el poder que había ya al morir su esposo Nimrod, ella estaba a punto de perderlo. ¿Qué hace esta mujer llamada Semíramis? Ella dice que está encinta, que está embarazada de su fallecido esposo Nimrod. Y por lo tanto, al darse cuenta la gente de que sí estaba embarazada y que pues nadie se atribuía a ser el padre de la criatura que estaba en el vientre de Semíramis, todos entendieron. Nimrod visitó a Semíramis. Semíramis quedó embarazada, así que su hijo es el Hijo de Dios. Ya usted, me imagino que usted está atando cabos espirituales, cabos bíblicos, y está imaginándose cómo el diablo comenzó a idear la forma de engañar, confundir y hacer desviar a las personas. ¿Por qué? Todo esto por las palabras que el Señor le dijo a la serpiente en Génesis capítulo 3. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente en Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En el mismo pasaje, que por cierto es importante que lo tengamos aquí presente, se nos dice que Dios sembró enemistad entre la serpiente y la mujer, pero también el Señor estableció el futuro de la descendencia de la mujer y el futuro de la descendencia de la serpiente. Dice el texto bíblico: pondré enemistad entre ti y la serpiente, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente de ella, de la mujer. La simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras sirvieron para que Satanás supiera: Dios va a hacer nacer a un descendiente de la mujer. Yo también tengo que idear mi descendiente. Así que el descendiente de la serpiente es el anticristo. Y el descendiente de la mujer es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que aquí en Babel comienza como a dársele forma visible al imperio del cual procederá, si es que ya no está en acción, el anticristo, conocido como la bestia, el hijo de perdición, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Estas cosas hay que conocerlas, porque le dan sentido a la profecía y nos ayudan al pueblo de Dios a permanecer firmes en la fe. No te dejes engañar por lo que el mundo ofrece. Dice el apóstol Juan que lo que el mundo ofrece pasa. Los deseos de la vida, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne pasan, son temporales, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este caso,
este nuevo imperio, primer imperio, Babel o Babilonia, comienza a gestarse hasta que ya se forma, ahora sí, como un imperio destacado. Este imperio babilónico lo identificamos en la Biblia con su primer rey, el rey Nabucodonosor, que invadió a Israel, invadió Judá, invadió Jerusalén, se llevó los utensilios del templo en ese entonces, en el año 586 antes de Cristo, y de allí en adelante Israel quedó supeditado a los imperios que se iban a levantar. El imperio babilónico es ilustrado en la Biblia con una bestia, su rey es ilustrado o es representado por un león con alas. Ese era Nabucodonosor, un rey del imperio babilónico. Hubo otros imperios, pero no tuvieron tanto que ver con Israel como el imperio babilónico, que fue el que se llevó los utensilios del templo del Señor, desde Jerusalén hasta Susa, capital de Babilonia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Así que ya tenemos un imperio. Este imperio, que es representado por un león con alas, usted lo puede estudiar con más detenimiento allí, en el libro del profeta Daniel. Allí usted puede ver con más detalle los 4 imperios que están mencionados allí. Después del imperio babilónico vino el imperio de los medos y de los persas, 2 imperios en uno solo, representados por un oso. Después vino el imperio de los griegos, que fue representado por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Y por último, una terrible bestia que sale del mar con varias cabezas, cuernos, dientes de hierro, que desmenuzaba todo, devoraba todo. Esa bestia no fue quitada, no murió. Esa bestia más bien se durmió, podríamos decir así, y se va a levantar nuevamente. Ahora mismo está representado como el apóstol Pablo lo llamó, el espíritu del anticristo. Pero toda la política mundial está regida por ese sentido de violencia, de tiranía, de una aparente paz. ¿Por qué? Porque es producto de esa misma bestia, que en su momento era el imperio romano. Este es el motivo por el que muchos confunden o dicen que Babilonia es Roma, pero no es así. Mirando entonces un poquito más de cerca, espero que este pequeño resumen histórico de cómo surge el imperio babilónico nos dé luz conforme a lo que viene ahora. Israel siempre luchó con Babilonia, siempre. Fue un imperio muy poderoso, un imperio que se adueñó de muchas tierras, pero que llegó a su fin. Pasó un nuevo imperio, otro imperio, hasta que llegó el imperio romano. Entonces fíjese cuáles son los imperios que subyugaron a Israel en diferentes tiempos. Primero el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, que son 2 imperios en uno, después el imperio griego y por último el imperio romano, que fue el más poderoso, el más extenso y que no fue eliminado por otro imperio, sino que fue dominado, podríamos decir así, dominado por él mismo, fue destruido por su propia perversión, el imperio romano. Digamos que fue semidestruido porque se transformó de ser un imperio gubernamental a nivel mundial o hasta donde logró extenderse el imperio, se convirtió en un imperio religioso. Eso sí podríamos aclararlo y entenderlo así. Un imperio religioso. Su capital, Roma. La nación, Italia. Era un imperio poderoso, un ejército que donde llegaba aplastaba, devoraba, como dice la visión, como dice la profecía. Pero al llegar al cristianismo,
gracias a que Jesús nace, muere, resucita y asciende a los cielos, se levanta la iglesia. La iglesia entonces es sometida a muchos años de persecución, pero entre más persecución, la iglesia más prolifera, más se levanta y más se extendía. La gente, para evitar ser muerta por causa de su fe, la gente huía. Y en su huida predicaban el evangelio y muchas personas se convertían. Otros terminaban muriendo por causa de su fe en Jesucristo. Hasta que llega el momento en que en el año 312, ya después de Cristo, se levanta un emperador que convierte el cristianismo en la religión oficial del entonces Imperio Romano. Entonces, este emperador llamado Constantino, autollamado el Grande, él promueve un edicto, promulga un edicto, el famoso edicto de Milán, en el que declara que el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano. Pasaron varios años hasta que el cristianismo, que ya no era tan cristianismo, se impone a la fuerza, a la brava, en el Imperio Romano. El emperador pasa a ser el sumo pontífice. Todo ese senado que antes gobernaba con violencia, ahora gobiernan, pero de otra forma. Era obligatorio ser cristiano para poder ser parte del senado. Tenían que bautizarse. Y para evitar mojarse, ahora el bautismo cambió del ser sumergidos a la aspersión con agua y otros elementos más. Así surge lo que conocemos hoy como la tradicional Iglesia Católico Romana. Simultáneamente también se mantiene viva la fe pura. Esa fe pura que ya prácticamente, hablando de fechas concretas, para el año 1517 se promulga las 95 tesis de fe por un monje, el monje alemán llamado y conocido hasta el día de hoy, su nombre, Martín Lutero. Él promueve un cristianismo integral, bíblico, un cristianismo puro, basado en la sola escritura, sola fe, sola escritura. Ya de aquí en adelante conocemos todo lo que la Iglesia Católica y Apostólica y Romana llamó como el protestantismo. ¿Por qué? Porque este grupo protestó en contra de ese cristianismo sincretista que mezcló la idolatría con la fe, surgiendo lo que nosotros conocimos como esa iglesia idólatra. Yo creo que hay mucha gente que ha conocido al Señor de corazón y han entregado su vida al Señor, lo creo. Pero solo hay una fe en Jesucristo, libre de idolatría, libre de perversión y del pecado. Solo Jesucristo puede limpiar, solo Jesucristo puede dar salvación. Todo lo que conllevaba ese cristianismo, podríamos llamar así para que entendamos que es una mezcla de cristianismo con idolatría, porque se mezcló el Imperio Romano con todas sus deidades, Saturno, Juno, etcétera. Se mezclaron con el cristianismo que fue impuesto. Podríamos incluso dar aquí uno de los nombres de los emperadores. El emperador Teodosio fue uno de los que impuso el cristianismo, y el que no era cristiano, vea, es así como se contamina esa fe que hoy conocemos con el nombre de catolicismo romano. En realidad, el Imperio Romano surge y se transforma. Pero dice la palabra de Dios precisamente aquí en el libro del Apocalipsis que ese imperio se va a volver a levantar. Nuevamente se va a levantar. ¿Cómo se va a levantar? Con el surgimiento de un hombre. Ese hombre está descrito en Apocalipsis capítulo 13, Daniel capítulo 11. El apóstol Pablo lo describe en la segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Tenemos que estar advertidos de lo que viene a este mundo. Así que
Lo que conocemos aquí como Babilonia, volviendo a este punto, lo que conocemos aquí como Babilonia es un imperio espiritual. Hemos visto la historia de los imperios y cómo se establecieron hasta llegar hoy a ser un imperio religioso a nivel mundial. Hay dos mujeres en el libro del Apocalipsis, dos mujeres. Está la mujer del capítulo 12 y está la mujer del capítulo 17 de Apocalipsis. La mujer del capítulo 12 representa al pueblo de Israel, el pueblo escogido. La mujer del capítulo 17 representa al pueblo perverso, malvado, inmundo, ocultista, diabólico, que no quiere nada con Dios. Son dos pueblos. Vamos poco a poco. La mujer del capítulo 12 no tiene nombre, porque es que en el misterio hay que entender, es Israel. Pero la mujer del capítulo 17 tiene nombre. Dice, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La mujer del capítulo 12 está parada sobre la luna. La mujer del capítulo 17 está sentada sobre una bestia roja. Mire qué diferencia tan tremenda. La mujer del capítulo 12 da a luz un hijo varón. La mujer del capítulo 17 tiene muchas hijas y todas son prostitutas. La mujer del capítulo 12 es perseguida por el dragón rojo. La mujer del capítulo 17 está sentada encima de una bestia roja. La mujer del capítulo 12 está vestida del sol, mientras que la mujer del capítulo 17 está adornada con oro, piedras preciosas, perlas y vestida de púrpura. La mujer del capítulo 12 tiene en su cabeza una corona de 12 estrellas. La del capítulo 17 está adornada con oro, ya dijimos, piedras preciosas, perlas. La mujer del capítulo 12 clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. La mujer del capítulo 17 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La mujer del capítulo 12 huyó al desierto para ser sustentada. La mujer del capítulo 17 será aborrecida. La dejarán desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. No hay una mención especial que diga la mujer del capítulo 12. Pero la mujer del capítulo 17 de Apocalipsis dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Una expresión de soberbia, de independencia y de que no necesita de nadie. Eso es el feminismo puro, aquí representado en esta mujer del capítulo 17. Ya entendiendo todo esto, y viendo cómo se nos acaba también el tiempo, sepamos, Dios quiere que el hombre sepa qué significa Babilonia y cuál es su papel hoy. Babilonia es un sistema religioso que comenzó allá en la Torre de Babel, Génesis 11, y se extendió a través de diferentes formas. Muchas religiones, creencias, muchos adoradores que no tienen nada que ver con Dios, que son parte de ese sistema religioso. Algunos dicen, Babilonia es la religión católica. No. Otros dicen, Babilonia es el Vaticano. No. Otros dicen, Babilonia es X. Babilonia es lo otro. No. Todas las religiones que existen hoy son producto de Babilonia. Todas las religiones, el catolicismo, el islamismo, todas, hinduismo, todas son hijas de Babilonia. El sistema espiritual establecido por Satanás para que dé a luz a esa cantidad de religiones. Recordemos que Jesucristo no es religión.
Jesucristo es el camino al cielo. Jesucristo es vida. Jesucristo es la verdad. Jesucristo no es una religión. Jesucristo es el Hijo varón que da a luz, la mujer del capítulo 12. Yo sé que hay mucha retórica en el libro del Apocalipsis, pero vamos tratando de interpretar la retórica, porque esa retórica tiene un sentido literal. El Hijo varón, ¿quién es? Jesucristo. La mujer del capítulo 12, ¿quién es? Israel. Y vamos así poco a poco entendiendo. La corona con 12 estrellas que tiene la mujer del capítulo 12, ¿quiénes son? Las 12 casas, las 12 familias que salieron de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es Israel. Ahora vamos a mirar quién es Babilonia. ¿Qué es Babilonia? Es una ramera, una proxeneta, es como se llama hoy. De ella han salido todas las religiones. Todo aquel que se identifique con una religión hace parte de este sistema espiritual que envolvió a toda la tierra. Toda la tierra. Dice aquí la palabra de Dios hablando acerca de Babilonia. Dice: te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas, está sentada sobre multitudes, la que tiene bajo su influencia a miles de millones de personas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ella gobierna el corazón de todos los gobernantes, reyes, primeros ministros, presidentes de la tierra. Ella es la que gobierna el corazón de todos estos hombres y mujeres que gobiernan la tierra hoy. Porque este es el sistema. Todos ellos están bajo esa influencia, porque es un hechizo. Y de ese hechizo solamente puede hacer libre Jesucristo. Cuando Él llega a la persona, dice la palabra de Dios que su Espíritu Santo convence, quita esa venda de ceguera que el diablo ha puesto para que no sean salvos, para que no les resplandezca el mensaje del Evangelio. De eso habla el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, segunda Timoteo capítulo 2 también. El Señor habla acerca de que este espíritu de las tinieblas que tiene bajo su influencia a todos aquellos, tiene bajo su estado de esclavitud espiritual a todos los que no están en Cristo Jesús. Están en este sistema. Es un sistema religioso a nivel mundial. Está dirigido por una ciudad. Sí, está dirigido por una ciudad. Esa ciudad se llama Babilonia, pero esa ciudad tiene nombre hoy. Tiene nombre y eso lo vamos a ver. Así que le invito para que usted siga conectado con la enseñanza. Por el momento, vamos a hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador. Por el momento, vamos a decirle a Jesús, tal vez tú no estés convencido de si estás fuera de ese sistema. Dice el Señor, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no participes de sus obras. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hagamos esa oración de fe en este momento. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Nosotros no queremos ser parte del sistema babilónico que hay en el mundo. Queremos ser parte del reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Señor, a ser salvos. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a estar allí. Ayúdanos a identificar el mover de este sistema espiritual y mundial que está perdiendo a las almas. Ahora somos de Jesucristo. Yo confieso a Jesús como mi Señor. Confieso a Jesús de Nazaret como mi Dios. Mi nombre está escrito en el libro de los cielos. No pertenezco a este mundo. Soy de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, decimos todos, amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.